¿Cómo está mi queridísimo equipo? Qué lindo volver a conversar con ustedes, seguir nutriéndonos de nuestra materia y ver cómo esto de la materia que venimos trabajando se conjuga en el tiempo de hoy y del aquí a ahora. La idea desde este video es seguir conectándonos con los contenidos del psicoanálisis, conectándonos con lo que venimos viendo para avanzar o para conocer un poquito más. Venimos hablando y presentando que dentro de nosotros hay una instancia diferente a la conciencia, que es el inconsciente, el cual es diferente porque maneja distintas lógicas, distintas leyes. Hemos mencionado que, por ejemplo, el inconsciente distinto de la conciencia, por ejemplo, en cuanto al tiempo, que en el inconsciente no hay tiempo, está todo junto, en el inconsciente no hay contradicción, no hay bien o mal. El inconsciente siempre tiende a buscar lo que quiere, ¿no? Es como egocéntrico y lo quiere satisfacer lo más rápido posible, como un niño chiquito, decíamos. Es decir, el inconsciente es como un gran collage donde todo coexiste, todo está junto y la diferencia convive armónicamente, por así decirlo. Que venimos viendo que así no es la conciencia. Y en este marco, lo que hoy quiero compartir con ustedes es cómo se las ingenió Freud para en la terapia, en la terapéutica, poder llegar a ese inconsciente de las personas donde podía encontrar los verdaderos fundamentos de por qué la persona se comportaba de una manera o de otra, o incluso de por qué enfermaba. Porque veníamos hablando también que la enfermedad o los síntomas que podemos registrar tienen contenidos más profundos. Por supuesto, hay que ver cada caso y ver con qué tiene que ver. Pero a veces en un resfrío, a veces en una alergia, a veces en una dolencia, incluso una parálisis, hay como mensajes ocultos, historias, secretos, cosas no dichas que están expresadas a través del cuerpo. Entonces, a primeras, Freud, para poder llegar a eso, y en ese tiempo donde yo les contaba que Freud pensaba que las personas que trataba, sobre todo lo que él llamaba histéricas en ese momento, las veía como simuladoras, porque físicamente en el análisis y en la examinación no encontraba nada que dé cuenta de su enfermedad, pensaba que le estaban jugando una especie de engaño y que actuaban, ¿no? Entonces él empezó a ensayar cómo ir por otras vías desde la palabra para llegar a un contenido más profundo que dé cuenta quizás de esto que estaba pasando. Entonces hoy le voy a mencionar 3 métodos que él fue practicando y finalmente con cuál se quedó, que es el que todavía hoy persiste y es el corazón y es el método central del psicoanálisis. Primeramente, él trabajó con lo que es la hipnosis. ¿Y qué es la hipnosis? La hipnosis es, él se sentaba con el paciente y la hipnosis es llevar al paciente a un estado diferente de la conciencia. Y de alguna manera es hipnotizarlo, ¿sí? Donde el paciente en ese estado de hipnotismo sale de esa conciencia, y cuando digo sale de esa conciencia, sale de ese discurso controlado, ¿no? Que por ahí a veces desde la conciencia buscamos entender todo, justificar todo, seleccionamos las palabras. Entonces en ese estado estaba como, si se quiere, fuera de ese estado de conciencia y más metido en una inconsciencia, ¿no? No registrando mucho lo que decía, y es como si el inconsciente estaba a cielo abierto. Entonces en ese estado de hipnotismo, el paciente rápidamente recordaba, ¿no? Pero para hipnotizar a la persona había que hacer alguna técnica, bien como vemos en las películas, ¿no? Donde se va, a veces poniendo un reloj, a veces con los dedos, y la persona llega a un punto donde cae como en una somnolencia y ahí puede recordar. Ahora bien, cuando la persona estaba en ese estado de hipnotizado,
recordaba muchas cosas, muchos traumas que había tenido en su infancia o incluso que había tenido en la historia. Y durante ese recuerdo, los síntomas que tenía, por ejemplo, si era una parálisis, desaparecían. O sea, la persona hablaba y es como que se movía completa. Si tenía una tos, en ese momento no la tenía. Y podía incluso conectar con qué historia por ahí tenía que ver eso. Eso era fantástico. Lo que pasa es que empezaba a tener complicaciones este método. ¿Y cuáles eran? Primero, que no todas las personas se las podía hipnotizar. Y segundo, que cuando se la lograba hipnotizar, la persona en el estado de hipnotismo recordaba. Pero cuando se la sacaba del estado de hipnotismo no recordaba lo que había contado. Y de hecho, los síntomas volvían. Y además, este vínculo de recordar solamente era sostenido con el terapeuta. Entonces ya pensaba tener como muchas complicaciones. Entonces Freud lo fue descartando. Y empezó a trabajar en un segundo método que se llama la catarsis. ¿Y qué es la palabra la catarsis? Es energía liberada, ¿no? Que esto, fíjense ustedes, cuando están queriendo contar algo, están enojados con una situación, están movilizados y cuando logran contarlo, es como, ¿no? Como que algo me libera, un peso sale de mi adentro. Y este es el efecto que tenemos cuando podemos compartir lo que nos pasa y cuando podemos compartir nuestras emociones. Y Freud trabajaba en pos de eso, pero con este segundo método que tenía que ver con la sugestión. ¿En qué se trataba? ¿De qué basaba? Este método, Freud lo que hacía era, en un estado de conciencia, ya sin hipnotizar a la persona, la incitaba a recordar, ¿no? Y es como si la influía. Entonces le decía, vos tenés que recordar qué te pasa con esto, fíjate, ¿no? Y como que se habla mucho de la imposición de manos, ¿no? Como que le ponía la mano en la frente, como que le decía, recordá, sí, vos podés, ¿sí? Y era como si estuviera ahí alentando a la persona para que recuerde con qué otras cosas tenía que ver esto que le está pasando. Y este método también trajo otra complicación, que era un método como muy invasivo, ¿no? Un método como muy encima del paciente, y el paciente por ahí muchas veces respondía o no respondía o se sentía amenazado. Entonces este es otro método que se va dejando en el camino, hasta que finalmente llegamos a lo que él denominó la asociación libre, y que es un método que sigue persistiendo en la actualidad. ¿Y qué es la asociación libre? Primeramente, la consigna para la asociación libre es invitar a la persona a que su discurso o lo que comparte y lo que hable fluya. Que empiece a hablar y todo lo que se le pase por la cabeza, que lo nombre, que lo diga, que no elija qué decir y qué no decir. Porque si elige qué decir y qué no decir, se va a quedar encerrado en sus esquemas mentales, se va a quedar encerrado en su conciencia. Y si sabemos que hay un contenido inconsciente, que hay una parte de la conciencia que no quiere que salga porque moviliza, pues fácilmente se lo va a poder ocultar. Entonces, él incluye acá un elemento que es el famoso diván, donde invita a acostarse a la persona acostada, él se sienta atrás y la persona en ese estar recostada empieza a hablar. Y en el empezar a hablar, si nosotros aprendimos las leyes de, por ejemplo, que se pueden mezclar los deseos inconscientes infantiles con los adultos, ¿sí? Y esto pasa en el sueño, por ahí la persona está hablando y está contando de su día laboral y de golpe se le pasa un momento donde él estaba jugando con unos camioncitos cuando tenía 6 años. Y uno de la conciencia puede decir, ¿qué tiene que ver esto? No lo cuento. Bueno, la invitación es a contarlo, porque por algo aparece. Entonces, en esta generar otras conexiones van apareciendo contenidos, que tienen que ver con una antigüedad, van apareciendo, como veíamos por ahí, actos fallidos donde la persona quiere decir una palabra y dice otra, pero en ese contexto por ahí tiene un significado profundo porque tiene que ver con su historia. Entonces la invitación es eso, ¿no? Sería como una desprogramación consciente. Salir desde esa programación que tenemos para, en este lenguaje descoordinado,
encontrar múltiples sentidos. Y en este tiempo, lo primordial y lo importante es, por un lado, la escucha del terapeuta. ¿Cómo es esa escucha? Y se llama una escucha parejamente flotante, una atención parejamente flotante. ¿Qué quiere decir? Que es escuchar al paciente, pero tratar de estar presente cuando el paciente cuenta algo y dice, no, esto es una tontería. No, seguí con eso, ¿no? Cuando el paciente le resta importancia a cosas que resulta que pueden ser importantes, y acompañarlo en eso. Y por otro lado, lo importante es el vínculo que se establece entre el terapeuta y el paciente, porque eso es lo que permite todo. Si el paciente puede estar cómodo, se siente a gusto y se siente acompañado por el terapeuta, por lo tanto va a depositar una confianza mayor en él y se va a abrir más. Y como venimos hablando, lo importante en este tipo de técnica es la apertura del paciente, que confíe, que pueda salir un poco de sus ideas comunes para llegar a ideas poco comunes, que por no mirarlas tienen un contenido muy grande. A esto Freud le llamó transferencia, ¿no? Este vínculo que se establece entre el paciente y el terapeuta se le llamó transferencia. Y en esa transferencia se reactivan vínculos infantiles, se reactivan recuerdos, y es como que permite esto. Y las sesiones empiezan a ser como una instancia de entrenamiento, donde el paciente se va conociendo en este discurso descoordinado, y es como un perderse en ese discurso para volver a encontrarse. Entonces, bueno, yo le quería compartir un poco cómo Freud terapéuticamente va a recapitular y a conocer esos contenidos inconscientes. Entonces vimos la técnica de la hipnosis, la técnica de la sugestión, ¿sí? Y finalmente la técnica, o mejor dicho, el método de la asociación libre, que es el que se utiliza actualmente. Y acá tiene que ver mucho el tema de que ¿por qué un amigo no es lo mismo que un terapeuta? Cuando un amigo te puede dar consejos, porque ahí radica la diferencia. El aconsejar a veces puede ayudar, pero muchas veces impide que la persona encuentre sus propias respuestas. Entonces yo te puedo aconsejar cómo resolver algo, y puede tener que ver con cómo resolver un arreglo de tu casa, pero ahora puede tener que ver con cómo resolver algo que a vos te preocupa de la relación con un otro. Y si yo te empiezo a aconsejar y vos me venís a pedir consejos como amigo y siempre te estoy aconsejando, lo que primeramente genero es una dependencia, donde vos no encuentras tus propias respuestas. Y otra cosa que puede pasar es que yo, sin darme cuenta, esté proyectando sobre vos como si vos fueras yo. Entonces todo lo que yo pienso y cómo es la vida, te lo transfiero a vos, ¿sí? Para que resuelvas y para que pienses de la misma manera. Entonces es otro tipo de relación la que el terapeuta tiene con respecto a un amigo, y esto es algo que se habla mucho, ¿sí? Con esto no quiero decir que si necesitan un consejo lo pidan, y está bien, porque para eso vivimos unos con otros y nos acompañamos en el tiempo. Pero lo importante es no confundir que esto es lo mismo, ¿sí? Les mando un abrazo, equipo, espero que les haya gustado este encuentro, y seguiremos conectándonos en las próximas clases con un poquito más de lo que tiene que ver con el psicoanálisis y sus esquemas y sus fundamentos teóricos. Muchas gracias.